van a entender la relevancia de las fibras dietéticas, de las dietas altas en plantas y por qué es tan determinante este tipo de dieta para el mantenimiento de la salud. Entonces, bueno, esto lo vamos a entender como que básicamente tenemos un ecosistema en el intestino delgado. Vamos a ver algunas de las funciones que desarrollan estas bacterias intestinales, cómo interactúan con nuestra dieta y cómo eso determina la salud gastrointestinal y el comportamiento del sistema inmunológico. Vamos a entender el concepto de disbiosis, que este término es el que se acuñó cuando se encontró que algunas enfermedades se asocian con cambios en las bacterias comensales y que de hecho, bueno, ya está descrito cómo está asociado esto ya con mecanismos. Y bueno, mucho de lo que vamos a hablar se centra en la sección del intestino delgado y en colon. Los tejidos linfoides asociados a mucosas no solamente están en el sistema gastrointestinal, también están en todas las otras mucosas, pero nos vamos a centrar en lo que se lleva a cabo en intestino delgado y colon. Y bueno, para entender un poquito de esta parte de la anatomía, lo vamos a dividir en dos secciones. En la luz, que sería todo, bueno, ustedes saben que el tracto gastrointestinal, bueno, es un tubo, ¿no? Entonces le vamos a llamar la luz intestinal a esta región, que es en donde se van a encontrar todas estas bacterias comensales. Y las células que están recubriendo este tubo, bueno, van a ser células epiteliales. Este recubrimiento es un tejido epitelial y esto es lo que está esquematizado como una sección, como un corte de esto es lo que estamos esquematizando aquí. Entonces tenemos que estas células, bueno, son epiteliales y hay algunos tipos especializados de células epiteliales. La más conocida por ustedes, bueno, son los enterocitos, que son estas células capaces de, o especializadas en la absorción. Pero también tenemos otros tipos de células como las de Goblet, que también son células epiteliales, pero especializadas en la secreción de moco. Y tenemos también por aquí células de la cripta, que son de donde se originan todas las demás células y se van diferenciando conforme van migrando hacia la luz intestinal. Entonces este proceso de diferenciación toma de 3 a 5 días y por eso es que el tejido gastrointestinal requiere de muy buena alimentación, porque la tasa de proliferación de estas células madre que están por acá requiere de 3 a 5 días la migración y la diferenciación a los fenotipos especializados, entre ellos, bueno, los enterocitos. Pero también tenemos otros, las células de Goblet, las de TOF, encargadas de algunos procesos contra parásitos. También tenemos las células de Paneth, con secreción de componentes antimicrobianos. Células enteroendocrinas, que están mediando las interacciones de algunas respuestas metabólicas y neuronales y de motilidad gastrointestinal. De estas no vamos a hablar mucho, pero son de las que tienen que ver con la conexión de nuestro tracto gastrointestinal con nuestras cuestiones del sistema nervioso central. También tenemos por acá, bueno, células M, que están especializadas en la presentación de antígeno en estas regiones que denominamos placas de Peyer. Y bueno, estas regiones son tejido linfoide, que es por ello que lo denominamos tejido linfoide asociado a mucosas. Si ven, en la parte del interior, en la lámina propia, tenemos algunos linfocitos intraepiteliales, tenemos células B, tenemos células T reguladoras, tenemos células T efectoras, tenemos macrófagos, tenemos células dendríticas, tenemos regiones especializadas de células del sistema inmunológico. Entonces, por ello es que vamos a tener interacciones entre las bacterias comensales, entre nuestro tejido epitelial y entre nuestro sistema inmunológico. Y todo este sistema inmunológico asociado a esta mucosa gastrointestinal va a ser el tejido linfoide asociado al tejido gástrico. Pero también tenemos así esta misma estructura y esta misma organización en las demás mucosas y por eso se denomina tejido linfoide asociado a mucosas. Y bueno, este tejido se sigue hacia el colon
Y en el colon es donde se llevan a cabo muchos de los procesos de fermentación, porque aquí hay condiciones más anaeróbicas y mucha de los alimentos ya fueron digeridos, entonces aquí se hacen los procesos de fermentación y muchos de lo que se va a producir por la fermentación de las fibras dietarias también tiene que ver con las respuestas de nuestro tejido epitelial, de nuestro sistema inmunológico y cómo va a cambiar la población de bacterias. Entonces vamos a ver muchas de estas situaciones en esta clase. Y antes de comenzar, remarcarles que la importancia de algunas de estas interacciones va a tener que ver con la producción de células T reguladoras. Estas células T, que son de tipo helper, se caracterizan por la expresión de este factor de transcripción que es FOXP3 y son importantes porque suprimen la respuesta inmunológica y mantienen la homeostasis inmunológica y son importantes para la tolerancia. ¿Qué es esto de tolerancia? Básicamente es que lo que ellas hacen o producen, por ejemplo la interleucina 10, tiene que ver con reprimir las respuestas proinflamatorias y también reprimir las respuestas a los autoantígenos y a las mismas bacterias comensales. Entonces, su papel más importante tiene que ver con la tolerancia y es una de las conexiones entre dieta, microbiota y desarrollo de enfermedades autoinmunidades. Entonces, los vamos a tener en muchos tejidos no linfoides y van a producir una de las interleucinas más importantes antiinflamatorias, es la interleucina 10 y el factor de crecimiento transformante beta. Pero también tienen algunos componentes en la membrana con los cuales ellas van a detener, por ejemplo, la activación de células T efectoras y la maduración de las células T dendríticas. Y con esto, bueno, se evita pues, toda la cascada de eventos de la respuesta celular y humoral, y también la presentación de antígeno. Entonces, muchas de sus actividades tienen que ver con lo que pasa cuando hay cambios en la microbiota y se pierde la maduración de estas células T. Y todas las repercusiones en autoinmunidad tienen que ver con muchas de las pérdidas de estas células T reguladoras. Entonces, entre las funciones más importantes que tienen es precisamente que no tengamos respuestas contra los antígenos dietarios. Hay que recordar que los alimentos también pueden actuar como antígeno. Y, por ejemplo, la intolerancia a muchos tipos de alimentos es un tipo de aviso de que se está perdiendo las poblaciones T reguladoras y, por lo tanto, que está susceptible al desarrollo de autoinmunidades. Eso ya está bien descrito y lo vamos a ver más adelante. Muchos pacientes autoinmunes tenían manifestación de intolerancia a algunos alimentos y de hecho tienen disbiosis. Entonces, la conexión entre los microbios y la producción de células T reguladoras determina en gran magnitud el desarrollo de intolerancia a los alimentos, pero también a las mismas bacterias. Recuerden que las bacterias comensales, si bien son benéficas para la salud, pues siguen siendo bacterias en su mayoría. Entonces podemos atacar a las bacterias comensales cuando no hay suficiente producción de células T reguladoras. Y lo otro que también es bien relevante es que pues, nuestros propios componentes celulares pueden actuar como antígenos.